Gracias, señora López. La segunda pregunta que sustanciamos es la número 321, PROC 339, del diputado don Fernando Rodríguez Enrique, que será también contestada por la señora López Paniagua. El señor Rodríguez Enrique tiene la palabra para formular la pregunta por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Y gracias de nuevo, señora López. Mire, el pasado 17 de mayo se hizo público el convenio de colaboración que se suscribe entre Avante y las entidades financieras que soliciten adhesión al mismo para la ejecución del producto financiero de garantía de adquisición de vivienda en Extremadura. Este convenio, pues para que nos entendamos, lo que pretende es que la Junta, a través de la empresa pública Avante, pueda suscribir convenios con entidades financieras que así lo deseen para gestionar una cuantía destinada a un fondo de garantía que permita que parte de la población pueda acceder a una vivienda sin necesidad de aportar de golpe el tanto por ciento que la entidad no cubra con la hipoteca. Y hasta aquí todo es correcto. Esto es un fondo de garantía con una línea de avales que ya estaba prevista anteriormente y que existe tanto a nivel nacional como en otras comunidades autónomas. Pero en este acuerdo hay 9 cláusulas en total, de las cuales nos gustaría que nos aclarase cuáles han sido o cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta para establecerlas. Es decir, para que no me diga que la pregunta no tiene sentido, voy a intentar ser más concreto. O sea, no me interesa que me diga el objeto del ámbito territorial de las cláusulas 1 y 3. Eso es obvio. Y también es obvio lo que se dice en el resto de cláusulas. A mí lo que me interesa es que nos cuente, por ejemplo, es por qué son 3 millones la cuantía y no son 3,5 millones. O por qué se establece en la cláusula quinta unos requisitos para los destinatarios y no se establecen otros. O cómo se llega a los requisitos de las viviendas a adquirir descritos en la cláusula sexta. Porque entiendo que cuando se establecen estos criterios existen estudios previos que los sustentan. Y, por tanto, le rogaría que se centrase precisamente en eso, en los criterios que han definido las cláusulas, y no haga un repaso de las mismas, porque el DOE lo tenemos ahí todos para poder leerlo. Nada más, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Enrique. Tiene la señora López Paniagua la palabra por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, señor Rodríguez, le tendré entonces que decir que me haga usted bien las preguntas, porque es que lo que dice la pregunta es qué criterios han definido las cláusulas del convenio de colaboración para la ejecución del producto financiero de garantía de la adquisición de vivienda, etcétera. Y claro, yo efectivamente pensaba que otra vez usted no se había leído el DOE, porque digo, no sé por qué me pregunta esto si yo creo que está clarísimo. Es decir, al final, bueno, en la Ley de Presupuestos aparece reflejada una disposición adicional, 17ª, este acceso a la vivienda a los jóvenes, para facilitar el acceso de vivienda a los jóvenes durante el ejercicio 2024. Se establecerá, como ya se ha establecido, la forma de colaboración con entidades financieras para conceder hipotecas por encima del 80% del precio de adquisición y hasta el 95% de dicho precio, para la compra de la primera vivienda en aquellas personas jóvenes que, cumpliendo con los requisitos que se establezcan al efecto, no dispongan de ahorro previo para su adquisición. Entonces, bueno, como consecuencia de ello, se ha puesto en marcha el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda de Extremadura, dotado con 3 millones de euros. Tratándose de un instrumento financiero, parece lo más efectivo que sea Avante quien pueda ocuparse de esta gestión, puesto que forma parte de su objeto social. Y por ello, pues, se firmó un acuerdo de financiación para la ejecución de este fondo en el mes de abril, una vez acordado en Consejo de Gobierno la designación de Avante como organismo gestor. Efectivamente, en el DOE del 17 de mayo se hace público ese convenio marco para que aquellas entidades financieras interesadas manifestaran su interés en adherirse al mismo. Y, bueno, en los próximos días daremos información más detallada sobre el resultado de esta convocatoria que se ha cerrado hace unos días. Es lo que le puedo decir. Con respecto a las cláusulas, pues ¿por qué son 3 millones? Bueno, pues porque consideramos una cantidad que es adecuada para iniciar esta propuesta. Claro que hemos hecho estudios y hemos hecho cuentas y pensamos que puede hacerse llegar a un número de jóvenes suficiente para cubrir este año y, no obstante, estaremos encantados de que si tiene éxito la convocatoria, que esperamos que sí, en lo sucesivo pues pueda verse incrementada esa cuantía. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López. Tiene el señor Rodríguez Enrique la palabra por tiempo de 5 minutos para réplica. Gracias, presidenta. Pues mire, señora López, a la pregunta no le falta una coma. A la pregunta no le falta una coma. El DOE me lo he leído. La que no se ha leído bien la pregunta es usted, porque es que no le falta una coma. Y se lo voy a explicar y vamos a ir por partes. Mire, vamos a empezar. Por ejemplo, la edad. ¿Por qué fijan ustedes 35 años como tope máximo? Estos son los criterios de los que yo le estoy preguntando. ¿Han estudiado ustedes los convenios de la Comunidad de Madrid o la región de Murcia, por ejemplo? Se lo digo porque allí, en febrero de este año, unos y en mayo otros han subido la edad mínima a 40 años.
Y esto no es ninguna tontería, sobre todo porque hay que tener en cuenta que aquellas personas de entre 35 y 45 años han sufrido ya 2 crisis y están siendo las grandes olvidadas en materia de ayudas. Y, por cierto, que lo mismo dice usted ahora, es que el Gobierno de España dice que 35, sí, el Gobierno de España dice 35 en su línea, pero tiene primero una línea general en la que no establece un límite de edad. Precio de adquisición de la vivienda. Criterios por el que se dice que son 210.000 euros el máximo del precio de la compra de la vivienda. Oiga, en la línea del Ministerio se establece en el anexo 3 que para Extremadura el máximo son 200.000 euros, que yo no sé si son 210 o son 215 o 220, pero es lo que le estoy preguntando, ¿cómo han llegado a la conclusión de que son 210? También podemos hablar de lo que avalan ustedes, hasta el 95%, ¿por qué no hasta el 100%? Oiga, hasta en Madrid y en Murcia se han dado cuenta de que esto del 95 no tiene sentido y en febrero modificaron el tema para subirlo al 100%. Ambas están gobernadas por el Partido Popular, para que no me diga que el análisis es partidista, ¿eh? Y luego meten en la ecuación de la calificación energética, que esto también me gustaría que me lo explicase. Ustedes dicen que si la calificación es A o B, el valor de adquisición máximo puede aumentar en un 20%. Es decir, nos vamos a 252.000 euros. El Gobierno de España, en su línea, establece que en el caso de calificaciones D o superiores para facilitar la compra de la vivienda, para facilitar la compra de vivienda usada con una calificación D o superior. Y además lo que se varía es la cuantía del aval, no se varía el precio de la adquisición del valor de adquisición de la vivienda, que se fija en el 75% de la hipoteca y no sobre el 80%, pero sobre todo es que el precio máximo se mantiene. Y ustedes con esto están favoreciendo la compra de viviendas de calificación energética A y B, que son en casi su totalidad de nueva construcción. Y esto lo hacen, como le he dicho antes, una región que tiene este exceso de viviendas vacías, que el señor Macías también se lo ha referido en la pregunta, y además está en el medio rural. Oiga, pues ¿no será más sensato favorecer la compra de esta vivienda con medidas? Yo no le hablo de subir IBI, ni de bajar IBI, ni de cosas de estas. Medidas que de verdad articulen. Esos herederos que no quieren quedarse con las herencias en los pueblos y tienen allí viviendas, ¿por qué no se articulan medidas para que los ayuntamientos se puedan hacer cargo de esas herencias y poner esas viviendas en alquiler social? Por ponerle un caso. Es que yo creo que eso sí son medidas efectivas contra la despoblación. Pues no, ustedes resulta que con esta variable a los que van a favorecer es a los promotores, no a los usuarios, para que puedan vender viviendas nuevas de hasta 252.000 euros sin importar el municipio. Oiga, a ver si vamos a empezar a construir viviendas de 252.000 euros en Ruanes o en Botija, que es que aquel modelo era el del Pocero en Seseña. Criterios para los ingresos mínimos. Los ingresos mínimos. ¿Por qué no se establece un criterio para los ingresos mínimos? ¿Qué criterios les han llevado a pensar que no hacen falta? El Ministerio dice que 4,5 veces el IPREM y que cuando se trate de familias con menores o familias monoparentales se pueden aumentar en un 70%. Ustedes en esta línea no están considerando a este tipo de familias. Murcia habla de 5,4 veces el IPREM sumando los ingresos de todos los integrantes de la unidad de convivencia. Es que incluso está siendo más restrictivo Murcia que el Ministerio. Pero no, en esta cuestión, ¿a quién nos queremos parecer? Pues a la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Que allí no hay límite de renta para acceder a la ayuda, pero encima te piden que seas solvente, que tengas ahorrado un 5% del valor de la compra o el de tasación, que es lo que están proponiendo ustedes en esta línea, y que además cuenten con entre un 10 y un 12% del importe de la compra para los impuestos y la documentación derivados de la compra, que es como ustedes dejan bien claro en el documento del acuerdo. Y no me diga, porque ya nos vamos conociendo, que ya se lo dijo al señor Macías además, que el Gobierno anterior no estableció el límite de renta, porque bien sabe que aquello fue una propuesta que no hubo tiempo para desarrollar, para la que hubo que cambiar una ley de vivienda y que, por cierto, ustedes han dicho que quieren derogar. Eso se lo escuché yo al señor consejero en sesión plenaria. Y podríamos seguir desgranando el tema, pero es que nos vamos a quedar sin tiempo. Lo que le quiero trasladar, señora López, es que si los estudios que han hecho les han llegado a estas conclusiones, que yo creo que son poco ambiciosos, al menos lo que podrían haber hecho es coger aquellas condiciones que son más favorables para la ciudadanía, escogiendo las líneas de otras comunidades autónomas que así lo son, o las del propio Ministerio, porque con una dotación de 3 millones de euros, que es lo que tenemos, si conseguimos afilar el lápiz, vamos a conseguir que las ayudas lleguen a más gente, pero sobre todo a la gente que realmente lo necesita. Porque con esta cantidad de dinero no se puede consentir que queden fuera aquellas personas que no tengan ahorrados un 5% del valor de la vivienda o que no tengan un 12%, pues para lo que antes llamamos los papeles cuando nos compramos una casa. Y además es que no se va a poder beneficiar tanta gente. Mire, yo le voy a hacer, haga la cuenta, y si usted dice que ha cerrado la convocatoria, supongo que ahora nos podrá decir cuáles han sido el número de solicitantes y a cuánto se le va a adjudicar. Porque si usted coge un precio medio de compra de 90.000 euros, que fíjese si hay diferencia hasta los 252.000 que se están planteando, la línea de ayuda solo llega a 222 personas.
Pues por eso yo creo que lo que tiene que hacer es subirse el límite de edad, para que no se quede fuera la gente que está pasándolo mal también por encima de los 35 años. Tiene que existir un límite de renta. Se tiene que estudiar el precio máximo de compra y se tienen que cubrir el aval con el 100% de la hipoteca, porque eso sí sería ser realmente solidarios y eso es disponer del dinero público de forma justa. Esto es un planteamiento que yo le hago y, además, usted decía que no, esto sí es propositivo. ¿Por qué no le damos una vuelta a la próxima convocatoria de esto? Nada más, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez Enrique. Tiene la palabra la señora López Paniagua por tiempo de 5 minutos para cerrar el debate. Gracias, presidenta. Mire, señor Rodríguez, claro que hemos estudiado las convocatorias de otras comunidades autónomas de Madrid, de Murcia, de Andalucía, de Castilla y León, de Galicia. Todas esas comunidades ya tienen esta iniciativa del aval también en marcha y también la que está sacando, a ver si termina de sacar el Ministerio, a través del ICO. En cada una hay matices diferentes que se adaptan a su territorio. Nosotros tenemos la obligación de adaptarlas a Extremadura, de adaptarlas a los perfiles que nos encontramos aquí y de también sentar las directrices que nosotros consideramos como Gobierno. En este caso, con respecto a la edad, pensamos que es importante que haya coherencia en todas las líneas que van enfocadas a los jóvenes y no volver loca a la gente. Estas son 40, esta 37,5, esta 35. Todas están estipuladas hasta 35 años, las ayudas al alquiler, las deducciones fiscales, las ayudas a la adquisición de vivienda. Siempre está establecido ese límite de 35 años. Nosotros, por el momento, hemos establecido también este límite en línea coherente con las demás cosas que se están proponiendo. Yo creo que es algo razonable. Ese límite de 210.000 euros máximo cubre el 80% del precio que tienen las viviendas en los municipios de Extremadura. Es decir, queremos que se queden fuera viviendas de lujo, viviendas que tienen un precio muy alto, pero que cualquiera se pueda comprar una vivienda normal. Los precios que hay en Cáceres, en Badajoz, están en ese rango. De ahí viene ese precio. Y hemos valorado con una mayor cuantía las que tienen un certificado energético alto, efectivamente, porque son las viviendas nuevas, tienen un precio mucho mayor y en las localidades grandes es lo que nos encontramos, porque la vivienda vacía, como he dicho antes, es un porcentaje muy bajo, lo cual no quita para que no lo pidan personas en el mundo rural por un incremento mejor. Es decir, esto es un tope máximo. No se pueden pedir viviendas por un precio menor. Yo creo que eso está perfectamente justificado y, de hecho, efectivamente el Ministerio el límite lo ha puesto en 200.000 euros, o sea que no andamos tan lejos. El tema de los ingresos mínimos ya lo he comentado antes, ya tuve ocasión de extenderme aquí. Nuestra prioridad es que lo pueda pedir cuanta más gente mejor y cuanto más jóvenes se queden en Extremadura, mejor, independientemente de los ingresos que tengan. Y simplemente decir que nosotros pedimos también un compromiso, es decir, por eso no se llega al 100%, pedimos un compromiso de ese 5%. No pensamos que sea una cantidad elevada y creemos que los jóvenes de Extremadura van a poder hacerle frente con la ayuda de la comunidad autónoma. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora López Paniagua, por su presencia hoy aquí en esta comisión.